Guiones y guionistas, capítulo 229. Hoy hablamos de los 9 pasos para escribir un sketch de comedia. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del divertido mundo de los guionistas y el cómico arte de los guiones. Escribir comedia puede tener mucho de intuitivo, pero también tiene su técnica. Todos los que hemos escrito alguna vez algo de comedia lo sabemos. Hoy en el podcast vamos a ver los 9 pasos para escribir un sketch de comedia según uno de los clásicos de la literatura guionística, John Burroughs. Pero antes recordaros que continuamos con la oferta de verano, ¿no? Esa oportunidad para que aprovechéis el tiempo libre y escribáis los guiones que tenéis ahí en vuestra cabecita. Ya sabéis que con la suscripción de 3 meses de cursosdeguion.com tenéis un mes gratis. Es decir, que pagáis 2 meses y disfrutáis 3. Porque la suscripción de 3 meses te sale solo a $24. Aprovechad porque la oferta desaparece el 15 de agosto y queda solo una semana. Y ya sabéis que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Guiones de cortos, de largos, de series, cómics, documentales, videoclip. Bueno, tenemos ya 35 cursos a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas. Hoy continuamos con el curso de escritura de escenas. Y si en la clase anterior veíamos cómo hacer el análisis de una escena con la metodología que sugiere Robert McKee en su libro El Guión, en esta veremos cómo aplicarlo con un ejemplo. Y el sábado continuamos con el curso de cómo usar Final Draft. En esta clase vamos a ver las diferentes plantillas de Final Draft según quieras escribir cine, teatro, novela, cómic y veremos cómo usarlas. Y los suscriptores de los cursos también tienen otro de los recursos, ya que voy a subir el guión de uno de los sketches más recordados de los Monty Python. Me refiero a Dead Parrot, que los fanáticos de Monty Python seguro que lo conocen, el loro muerto. Bueno, lo voy a poner en el almacén de guiones de cortometrajes y ahí podéis consultarlo. Y ahora sí, nos vamos con los 9 pasos para escribir un sketch de comedia. Todos los guionistas que hayan buscado teorías sobre cómo escribir comedia se habrán encontrado con el libro Cómo orquestar una comedia de John Burroughs, un clásico. Este libro, como dice la propia portada, ofrece los recursos más serios para crear los gags, monólogos y narraciones cómicas más desternillantes. Lo bueno de este libro es que el autor da muchos recursos e instrumentos para escribir comedia, desde estructuras más largas como películas hasta estructuras muy cortas como escribir un gag o un chiste. Dentro de las estructuras también expone los 9 pasos que él utiliza para escribir un sketch de comedia. Hoy vamos a verlos en el podcast y bueno, si queréis profundizar más en cómo escribir comedia, os remito directamente al libro Cómo orquestar una comedia de John Burroughs, que está publicado por la editorial Alba, que bueno, es una editorial la verdad que más nos cuida a los guionistas porque tiene muchos libros. Yo de hecho miro mi biblioteca y tengo casi todos. Bueno, veamos los pasos. El primero es encuentra un personaje cómico que tenga solidez. ¿Sobre quién trata la historia? Utiliza lo que sabes sobre la perspectiva cómica, la exageración, los defectos y la humanidad, que son un poco los recursos que explica Burroughs en los capítulos anteriores, para crear un personaje cómico que sea el centro de tus sketches. No te imagines que un sketch trata de personas normales, como tampoco lo hace ningún otro tipo de comedia. Piensa por un momento en tus comedias sketch favoritas y verás que forma parte de los personajes. Si no, nos ponemos a pensar en grandes cómicos de sketch, por ejemplo en España actual, pues José Mota, y rápidamente te viene a la cabeza personajes como Bartolo, el tío de la vara, la vieja del visillo, el tractorista, el butanero. O sea, son personajes que, bueno, los crea en algún sketch, funciona, lo va repitiendo y ya se convierten en clásicos. Otro cómico que crea personajes inolvidables, por ejemplo, es Capusotto, ¿no? El argentino, que además lo podéis ver todos los sketches por YouTube. Personajes como Bombita Rodríguez, esa parodia de cantante popular, ¿no? Tipo Palito Ortega, o Mickey Vainilla, ese cantante racista de pop, que es como te parece tipo Hitler, pero medio amanerado, muy divertido, o Evo Morales, Violencia Rivas.
Latino Solanas, ese músico reggaetonero, esa parodia, o Pomelo, por ejemplo, el estereotipo de estrella de rock, ¿no? Que se droga, que sale, que todo. Bueno, divertidísimo, Capusotto. Claro, no basta con inventar un personaje cómico y pasarle revista. Eso crea una imagen estática de un personaje totalmente preparado, pero sin ningún lugar al que dirigirse. O sea, hay que darle movimiento al personaje. La comedia es conflicto y la comedia sketch es comedia. Y eso nos lleva al segundo punto. Encuentra una fuerza opositora. En este caso tienes un par de opciones. Puedes encontrar al opuesto cómico a tu personaje o encontrar un personaje normal que sea el complemento de tu personaje cómico. Un poco como los clown, ¿no? El clown, el payaso blanco y el clown. Claro, si pensamos en todos los sketches de José Mota, siempre funcionan así, ¿no? Tienes al personaje y al personaje opositor enfrente. O incluso muchas veces cuando es un único cómico el que está en pantalla, por ejemplo, el gran Gila, ¿no? El gran humorista Gila, directamente sacaba el teléfono y llamaba, ¿no? Y decía, hola, estáis ahí la guerra, ¿no? Bueno, pues ahí hablaba y ahí encontraba ahí la posición con el interlocutor del teléfono. Otras veces, por ejemplo, en Los Cabezaconos, la película, bueno, pues ahí lo que hacen los cabezaconos, que son muy frikis, pues encuentran a terrestres normales como fuerza opositora, como otra variante de ejemplo. Tú lo que tienes que hacer es garantizar que todos tus personajes tengan un fuerte deseo o de ganar o de marcharse. Si carecen de estas motivaciones no tendrán nada por lo que luchar y se limitarán a sentarse y charlar amigablemente. Entonces tu sketch se atascará antes de comenzar. Es importante que evites que tus personajes se separen hasta que se haya producido la batalla. El tercer paso es que hay que forzar una unión. Lo que estamos buscando en este sketch es pegamento, es decir, cola de contacto, es decir, un motivo poderoso y convincente que obliga a tus personajes a permanecer juntos para dar vida a la escena. Esa unión forzosa puede ser tan poco importante como un ficticio programa de entrevistas en televisión, que obliga ya a los dos personajes a estar juntos uno con otro, y ahí ya está generando un poco el conflicto, o algo tan maligno como la celda de una prisión, donde están encerrados, la habitación del infierno, lo que queramos. Monty Python, por ejemplo, solía forzar la unión haciendo que una persona confiada entrara en una tienda dirigida por un lunático, como en el ejemplo este que os he puesto del loro muerto, ¿no? Que entra una persona con un loro muerto a la tienda, ¿no? Para devolverlo. Bueno, el caso es que casi cualquier situación vale, siempre y cuando sea más fácil meterse en ella que salir. El cuarto punto sería intensifica el conflicto. En un sketch el conflicto siempre empieza siendo algo pequeño. Pero bueno, aunque no importa cómo comienza el conflicto, tú lo que tienes que hacer es asegurarte de que la discusión vaya empeorando casi de inmediato. Hacer que sea cada vez más acalorada, más airada, o sea, hacer que se convierta en algo personal. Y si es posible, conviértelo en algo físicamente violento. Nos recomienda Borhaus. La forma más sencilla de intensificar un conflicto es llevarlo hacia el núcleo emocional de tus personajes. Es decir, si una pareja, por ejemplo, está discutiendo sobre cómo llegar a una fiesta, pues empezará con cosas tipo nos hemos perdido y ya rápidamente aumentará la intensidad. Es que nunca me preguntas, deja de incordiarme y ¿por qué serás tan tonta? ¿No? Así hasta recorrer todo el camino y aterrizar en un nunca debí casarme contigo, quiero el divorcio. Y bueno, luego que alguien salga del automóvil, preferiblemente mitad de una autopista, y bueno, ya está ahí montado todo el quilombo. O sea que ya sabéis, hay que ir apretando un poquito las manijas del conflicto, ¿no? Para que vaya creciendo. El quinto punto es aumenta las apuestas. En este punto del sketch tienes que introducir un nuevo elemento de riesgo o recompensa para tus personajes. Tienes que hacer que la escena de pronto pues trate sobre algo nuevo, diferente y fundamentalmente que sea más importante. O sea, tú tienes que preguntarte qué es lo peor que le podría pasar a una persona después y encontrar la forma de lo que ocurra. Sería una especie como de punto de giro. Yo muchas veces en los cortometrajes siempre hablo de los dos actos, ¿no? Que están divididos con un punto de giro. Bueno, pues ese sería como el punto de giro de la escena. Y Borhaus pone un ejemplo. Si tu sketch comienza con un sacerdote que está intentando salvar el alma de una mujer perdida, ¿no? De una pecadora, bueno, pues ahí tienes que hacer que haya más en juego, ¿no? Y da el ejemplo de que si ella le da la vuelta a la tortilla y pone el celibato del hombre en situación del peligro, insinuándose, bueno, pues como que ahí de repente ella se supone que, bueno, pues se iba a confesar, claro, al poner al personaje femenino, ¿no? Como tentando al sacerdote, bueno, pues ahí te lleva el sketch a otro lado, ¿no? Y así nos lleva al sexto punto, que es fuerza los límites. Es decir, empeora lo malo.
Si tienes a esta pecadora que le está haciendo proposiciones a un sacerdote, bueno, pues introduce más sacerdotes y más mujeres pecadoras. Después, quítales algo de ropa, haz que los personajes suden, ponlo todo dentro de un confesionario. O sea, tú lo que quieres ahí es crear una loca sensación desbocada y desesperada de que todo se está haciendo añicos. Y ahí, por ejemplo, bueno, puedes introducir a la policía, que alguien se rompa un hueso, ¿no? Que se arroje los pasteles, bueno, lío, la casa de los líos. En la mejor comedia de sketch, los límites se fuerzan hasta el punto de llegar a una locura desmedida, a una destrucción física completa de uno o más personajes implicados. Aquí la exageración es tu mejor amiga y deberías ignorar la lógica siempre que te resultara posible. Tiene que ser audaz y estrafalario para que tu escena despliegue sus alas y alce el vuelo, ¿no? O sea, si tú te vas a limitar a lo típico, bueno, pues tu escena, pues eso, se va a morir de aburrimiento. Hay que, llevarlo a la locura y al límite. El punto número 7 es busca tu apogeo emocional. Si todo te está saliendo según lo previsto y tu sketch está avanzando cada vez más hacia el centro emocional de tus personajes, si lo que está en juego aumenta, entonces debería producirse de forma natural un claro apogeo emocional a partir de la ruina que tú has creado. Y por ello es tan importante comenzar con unos fuertes opuestos cómicos, ¿no? Si empiezas directamente con el personaje cómico y un gran opuesto y un verdadero conflicto, ¿no? Con una situación cerrada, bueno, pues esos serán luego los elementos de esta especie como de olla a presión que va a provocar que todo se explote. La comedia es que funciona mucho mejor cuando entra en la locura. Para que esto ocurra tienes que crear problemas, aumentarlos, presionar. Yo la verdad que trabajé en España en la adaptación del Saturday Night Live, ¿no? Que se hizo una adaptación con los sketches y claro, nosotros teníamos que adaptar muchos de los sketches antiguos de Saturday Night Live y claro, había algunos que eran geniales porque claro, esos sketches escritos e interpretados hace 20, 30 años, 15 años, hace muchos años y que eran, vamos, súper vigentes y súper potentes. Obviamente no los sketches políticos, porque bueno, Saturday Night Live tiene muchos tipos de sketches, pero los que se basaban en una situación cómica, en un sketch de estos que cada vez iba más y a más, bueno, pues eso era muy divertido y luego no solo ver el guión, sino luego ver con los cómicos españoles cómo lo adaptaban y cómo se variaba, ¿no? El octavo punto es encuentra a un ganador. Es decir, ¿quién gana? ¿Quién pierde en esta escena, ¿no? Ya hemos visto que hay dos contrapuntos cómicos, ¿no? Con un conflicto ahí súper potente. Bueno, he dicho dos contrapuntos o más. El caso es que para que una comedia de sketch resulte verdaderamente satisfactoria para el lector o espectador, tienes que conseguir una cierta sensación de final o de cierre. O sea, da igual quién gane al final, pero hay que encontrarle una terminación, un cierre a ese sketch. Normalmente hay como 4 resultados posibles. Que alguien gane, que alguien pierda, o que ambos ganan, o que ambos pierden. Bueno, da igual cómo termine la historia, pero sí que tenemos que terminarla, hay que encontrarle un final. Borhaus pone el ejemplo de un sketch cómico típico que podría basarse en un detestable presentador de televisión que ataca y humilla a un invitado. Bueno, pues al final tal vez el presentador reduzca a su invitado a un tembloroso flan o que el invitado le haga una llave estranguladora letal al presentador. O incluso puede ser concebible que lleguen a convertirse en muy buenos amigos. Da igual, lo importante es encontrar un final. Y el 9º punto sería cambia el marco de referencia. Aquí es donde alteras o cambias tu sketch para rematar la acción. Sea cual sea la realidad que has creado, intenta encontrar la forma de alejarte de ella y demostrar que se trata de una fantasía de un tipo u otro. Si cambias de manera explosiva el marco, liberas toda la tensión acumulada en el sketch. Es como el colofón, la nota de gracia, y claro, no tienes que ignorarlo. Bueno, y hasta aquí serían los 9 pasos. John Borhaus propone en su libro que en lugar de comenzar a escribir un sketch escribiendo los diálogos y lanzándolos directamente a escribir el sketch completo, ¿no? Lo típico de, bueno, tengo una idea y me lanzo a escribir ya directamente, acción, diálogo. Bueno, pues que escribamos antes un esquema de golpes. Que este esquema sería una especie como de escaleta de acciones o conflictos. Para Borhaus, ¿no? Él define lo que es un golpe. Para él es una acción o conflicto único, como por ejemplo, José y María discuten sobre un libro. Para él un esquema de golpes describe en prosa y en presente todas las acciones y conflictos de una escena o de un guión. Me recuerda mucho al esquema de pasos del que hablaba Daniel Tubau, ¿no? En su libro
El espectador es el protagonista que también lo comenté y leí algunos párrafos suyos dentro del podcast. Os voy a poner el link para que lo miréis. Bueno, y nos expone un ejemplo de lo que es un esquema de pasos para que nos hagamos un poco, o sea, de un esquema de golpes que le llama Borhaus, para que nos hagamos una idea. Él dice que podía ser algo así. 1. Una pareja sentada en un automóvil, él es un gallina y ella una arpía. Discuten sobre cómo ir a una fiesta. 2. Ella empieza a quejarse de que él nunca se para a preguntar. Él responde que ella siempre le incordia. Si le dejara en paz se podría concentrar y ya estarían allí. 3. Ella revela que tampoco quería ir a la fiesta desde el principio porque solo están sus aburridos amigos. Él dice que eso es mejor que estar en compañía de su aburrida familia. Vemos como la apuesta cada vez va subiendo más. 4. Ahora empiezan a pelearse en serio y la discusión se vuelve personal. Los malos hábitos de ella, la calvicie precoz de él, el peso de ella, los hombres con los que se podría haber casado en lugar de haber elegido a él, etcétera, etcétera. 5. Uno de ellos se harta y dice que va a pedir el divorcio. El otro está de acuerdo. Se quedan mudos, resignados a la disolución de su matrimonio. Y 6, que sería este último paso del que nos decía Borhaus, lo del cambio de referencia, sería: alguien golpea en una de las ventanillas del coche, es un vendedor que les pregunta si les gusta el automóvil. Ellos dicen que les encaja muy bien. Al salir del vehículo empiezan a firmar los papeles de la compra, fundido a negro, ¿no? Básicamente como que esa pareja estaría probando un coche nuevo para ver si es capaz de aguantar el tipo de peleas que les gusta tener en el auto. Bueno, este sería un ejemplo de eso, de esquema de pasos. Cuando tienes la idea del sketch, tienes ya el personaje cómico protagonista, tienes la contraposición, ya sea otro personaje, otros personajes o algo más conceptual. Y a partir de ahí ver un poquito cuáles serían estos ítems, estos golpes, estos pasos, estos elementos, ¿no?, dentro de una especie como de escaleta dentro de la escena sobre las que se va a sentar nuestro sketch. Según Borhaus, hay una variación en la estructura de la comedia sketch en la que no está presente la fuerza de oposición cómica, aunque se intuye y percibe. Habitualmente se trata de un sketch de parodia y la fuerza de la oposición es la persona, cosa o institución que se está parodiando. Todos los ejemplos que os puse antes de Capusolo son así, ¿no? En muchos de ellos la mayoría está él solo y claro, lo que está haciendo es parodiar un estereotipo, pues eso, ¿no?, del rockero, del regatonero, y esa sería la oposición, ¿no? El conflicto sería el objeto al que tú estás parodiando. Y Borhaus también nos cuenta un esquema de un sketch cómico en el que podemos ver estos 9 pasos. Voy a leeros el ejemplo para que nos quede aún así todavía más claro, ¿no?, cómo podríamos aplicarlo. Dice así: un experto en estilo está siendo entrevistado en la televisión. Sabemos que es el personaje cómico cuando queda claro que este supuesto experto en estilo no tiene ni idea del tema. El entrevistador será su fuerza opositora, alguien empecinado en demostrar que se trata de un fraude. La unión queda forzada por la cola de contacto del programa de televisión. No puede salir de ese programa de televisión. El conflicto aumenta cuando el entrevistador cuestiona la sabiduría del experto. Todavía se juega más cada uno de ellos cuando la ignorancia del experto demuestra ser potencialmente amenazadora e incluso letal para quienes siguen sus consejos. Se supera todo límite cuando el experto ya no puede seguir ignorando las pruebas de que su montaje es una mentira. El apogeo emocional se alcanza cuando el experto sufre un ataque de nervios al darse cuenta del daño que ha provocado. El ganador es el entrevistador, que ha puesto en su sitio al supuesto experto. Cambiamos de barco cuando descubrimos que el entrevistador y el experto son hermanos y que esa guerra realmente trata de cuál es el favorito de su madre. Ese sería el ejemplo de Borhaus, que está muy bien porque nos habla un poquito de todos sus pasos. Y así terminamos el podcast de hoy, en el que hemos visto los 9 pasos de John Borhaus para escribir un sketch de comedia. Si os ha gustado, agradecería, pues que se lo comunicases a la gente que está a vuestro alrededor y que le puede interesar para que lo escuche, ¿no? Y para que también sea útil para ellos. Y bueno, si lo compartís en redes sociales o mostráis agradecimiento con comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube o Spotify, pues sería de mucha ayuda. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías que ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!